Dale la entrevista que le hicimos a Gary Rodríguez, dale. ¿Cómo comprender esta propuesta que de pronto sale y un proyecto que aparentemente está avanzando? Lo anunció el gerente nacional de MAPA, construcción de una planta para procesar o moler trigo en La Paz, y asegura que van a importar trigo para poder producir harina y fideos para el país. Pues sorpresivo, definitivamente no podemos decir otra cosa. Cuando se habla de industrialización, no entendemos por qué se tendría que importar trigo cuando tenemos la capacidad nosotros para hacerlo. Santa Cruz ha demostrado que cuando hay un precio que es atractivo para el productor, genera una cantidad de trigo en lo que hace a la campaña de invierno. Si a eso podríamos sumarle el trigo que es tolerante a la sequía, el trigo HB4, bien haríamos, porque con eso consagraríamos lo que tanto se proclama, la seguridad con soberanía alimentaria. El sector de trigo ha dicho que no solamente podríamos llegar a cubrir la demanda que hoy día entre un 60 y un 70% se tiene que abastecer principalmente con trigo argentino, gastando hasta 100 millones de dólares por año, sino que si se le dan las condiciones al sector, un precio de garantía, biotecnología y seguridad jurídica, podríamos llegar incluso a ser exportadores como lo hacemos en otros cultivos. Por lo tanto, no deja de sorprender, llamar la atención como la posibilidad de importar trigo que nosotros podríamos producir contradice pues el discurso de soberanía, el discurso de dignidad. Un país es digno y un país es soberano cuando no depende de terceras voluntades, ¿no es cierto? Y cuando a través de su propio esfuerzo genera empleos formales, empleos legales, empleos dignos, ingresos constantes para las familias, y eso nos lleva a una sobreproducción, entonces a una soberanía alimentaria. En Santa Cruz no hay molinos, no hay industria que se dedique a producir harina, por ejemplo, fideos, todo aquello, a lo cual aparentemente quiere competirle MAPA. Bueno, ahí tenemos industria molinera, pero hay que decir, las molineras principalmente se han cerrado en el interior. ¿Pero por qué causa? Aprendamos de los errores que se han cometido en el pasado. Nos cansamos, pero nos cansamos con letras mayúsculas, y está escrito esto, de advertir en su momento a Gonzalo Sánchez de Lozada que la apertura de Bolivia al Mercosur era una ingenuidad que nos iba a llevar a un proceso de desindustrialización y a una pérdida de posición en el campo productivo y comercial. Y esto se ha consumado. La concesión de arancel cero al ingreso de los productos desde el Mercosur, para el caso del sector triguero, desde Argentina principalmente, pero también desde Paraguay, Uruguay y Brasil. ¿Qué ha ocurrido en el tiempo? El trigo ha entrado barato, sin pagar el arancel de importación, amén del contrabando, y eso ha disminuido el precio de la producción de trigo. Pero en el tiempo se liberó también el libre acceso de la harina de trigo. Por lo tanto, hoy día, ¿qué importa más Bolivia? Harina de trigo. Por lo tanto, las molineras decayeron en su actividad, y muchas de esas principalmente se han cerrado en el interior. En Santa Cruz tenemos molineras, tenemos fábricas de fideos, pero si tuviéramos unas políticas más coherentes, por ejemplo, para ponernos a competir de igual a igual y no en semejante desventaja con la producción de Mercosur, si nos dieran las condiciones para mejorar nuestra productividad, la rentabilidad en la base, en la producción del trigo, con toda seguridad que pudiéramos tener una agroindustria molinera en el sector del trigo que sea mucho más fuerte. Licenciado, ¿cuánto producimos en trigo para el consumo nacional? Bueno, 35-40% en el mejor de los casos, lo que deja abierta una posibilidad de sustitución, tanto que se hable de sustitución de importaciones. El otro gran problema que tenemos es el contrabando. Y hay que ver el contrabando hormiga con los bagalleros allá en la frontera con la Argentina. Es que a veces nos mentimos como país, hablamos de industrialización, hablamos de dignidad, y sin embargo, a la luz del día, a vista y paciencia, las autoridades están entrando como hormigas los
bolivianos trayendo harina desde la Argentina. Y ni qué decir la harina de trigo que entra por pasos no autorizados para el comercio exterior. Se habla de importar trigo. Bien usted decía el hecho de podernos dejar utilizar la biotecnología. El trigo que se va a importar es genéticamente modificado, es transgénico, pero acá no lo podemos producir. A ver, el trigo tolerante a la sequía, el trigo HB4, ha sido inventado en la Argentina. No por una gran transnacional, sino por una empresa argentina asociada a una universidad y además al gobierno argentino. Lo que quiere decir es que es posible hacerlo sin depender de las transnacionales. Nosotros también podríamos hacerlo. ¿Eso qué quiere decir? Que en un futuro cercano es probable que el trigo que estemos trayendo allá sea trigo transgénico, trigo con semilla genéticamente modificada. Y la gran pregunta es, ¿por qué no se le deja producir al boliviano en igualdad de condiciones frente a productos que como el trigo en el futuro, pero ahora mismo el maíz que ingresa son genéticamente modificados? Ni qué decir de la soya.